Bienvenidos a su programa Convénceme. Rodrigo, convénceme. Laura, convénceme. Alejandro, convénceme. Mariana, convénceme. Vidal, convénceme. El tema de hoy: ¿debemos regular de manera distinta las drogas? ¿Sí o no? A la legalización, a una regulación distinta. Es un honor compartir contigo este programa, mi querido Sergio. Andrés, al contrario, para mí siempre es un placer estar contigo. Y el tema de las drogas es uno de los temas importantes que se están tratando en esta campaña y en cualquier otro debate de la sociedad mexicana. La idea de Convénceme es que se traten a fondo los temas fundamentales de la política, de la vida pública de nuestro país, Andrés. Y la mecánica de este programa es muy sencilla. Son 3 rounds. El primer round es golpe al cerebelo. Nos tendrán que decir sí o no a la legalización o a una regulación distinta, pero tendrán 2 minutos, dividido cada uno en 1 minuto, para decirnos por qué, sin interrupciones. Posteriormente, en el segundo round, tendrán 3 minutos con interrupciones cada uno para encontrar los crímenes contra la lógica de sus adversarios, donde hay incongruencias, porque su propuesta es la mejor. Y en el tercer round, Sergio Sarmiento y su servidor, Andrés Roemer, les haremos una pregunta. Vamos a terminar el programa con 1 minuto de cada uno de ustedes para las conclusiones. Es hora de que utilicen todo su verbo para convencernos. Bienvenidos. Los participantes: Mariana Benítez, diputada, representa a la campaña de José Antonio Meade. Vidal Llerenas, exdiputado federal, doctor en políticas públicas por la Universidad de York, representa a Andrés Manuel López Obrador. Rodrigo Ocampo representa la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Laura Rojas es senadora y representa la campaña de Ricardo Anaya. Alejandro Ope es experto en temas de seguridad y representa a Margarita Zavala. Pues son finalmente nuestros contendientes y empezamos 1 minuto cada uno. Mariana, es tu turno. Gracias. Definitivamente. Apriete el voto, por favor. Sí debemos pensar en una regulación distinta, en una estrategia distinta. Este problema, como pocos, une a nivel mundial a los países y sobre todo a los países de esta región. Me parece que hay una asignatura pendiente. Esa fue una de las grandes conclusiones de la Asamblea sobre las Drogas de las Naciones Unidas en 2016 y es fundamental. Me parece que aquí lo importante es pensar en qué hacer con el consumo de drogas y por otro lado, qué hacer también con la venta, trasiego y la siembra. En el caso de José Antonio Meade ha sido muy claro. En este tema hay que verlo con un enfoque de salud pública y también con un enfoque de Estado de Derecho. En el caso de salud pública es, desde luego, para, digamos, revisar el tema de los consumidores, que en mi segunda intervención abundaré sobre eso. Gracias, Mariana. Vidal. Gracias. Necesitamos cambiar el enfoque hacia un enfoque de reducir riesgos y daños, que es la alternativa correcta en el mundo. Hoy una persona que consume drogas incurre en riesgos, no solamente por la sustancia que está consumiendo, sino también pues porque puede ser presa del crimen organizado al momento que consume o de la propia policía. En los últimos 9 años ha habido 176,000 detenciones por posesión y 156,000 detenciones por consumo, en un país en donde teóricamente el consumo está permitido, pero dada la cantidad tan baja que se puede poseer, en los hechos está criminalizado. Tenemos que sacar de las cárceles a personas que están por este motivo solo porque son consumidores y en realidad no son un riesgo para la sociedad. Al hacerlo, vamos a reducir la violencia y vamos a hacer que las personas incurran en menos riesgos y en menos daños. Gracias. Rodrigo. Gracias. Pues mira, el botón, por favor. Nosotros creemos que el tema de legalizar las drogas ha sido un debate un poco hipócrita en esta sociedad. Muchas veces lo ha dicho Jaime Rodríguez, el Bronco, en distintas participaciones. Han muerto miles de personas por motivo de las drogas, no solamente por el consumo, sino por la violencia que se ha generado alrededor de ellas. Pero deberíamos dejar de ver la legalización de las drogas en el sentido como si fuera la panacea. Las drogas o el consumo de las drogas no son una causa de la violencia en México,
son en realidad un efecto de la descomposición social de nuestro país, de una serie de carencias emocionales, de una serie de carencias también económicas y de un contexto social que no ha sabido cuidar a los jóvenes, a los niños, que de alguna manera son los más propensos a participar en este tipo de consumo. Debemos de cambiar el paradigma, sí, debemos cambiar la regulación, sí, no ha funcionado, pero no solamente se trata de legalizar. Laura Rojas. Ya está. Muy bien. Bueno, desde el Frente nosotros estamos proponiendo una nueva política de drogas. Una nueva política de drogas que descriminalice a los usuarios, aumentando el gramaje permitido para consumo personal, una estrategia basada en un enfoque de derechos humanos y de seguridad pública. También estamos proponiendo separar el consumo de la comercialización, es decir, separar los dos fenómenos. No es lo mismo el usuario que el traficante y no se les puede tratar, por supuesto, de la misma manera. Y creemos en que tenemos que avanzar en la regulación de la marihuana. No todas las drogas se pueden tratar de la misma manera. En el caso de la marihuana ya ha habido un avance en nuestro país, una reforma que desde mi punto de vista se quedó corta, porque si bien permite el uso para fines terapéuticos, sigue prohibiendo la producción del consumo. Entonces, en ese sentido tenemos que avanzar. Alejandro. A ver, las drogas no son productos comunes y corrientes. Alteran la conciencia y tienen potencial de abuso y dependencia. Es un primer dato. Entonces, hay un argumento para que el Estado intervenga en decisiones que parecerían individuales. Hay un argumento de interés público. Segundo, no es una discusión binaria, no es prohibir o legalizar. Hay un sinnúmero de alternativas regulatorias en medio. Tan solo en el caso de la marihuana, la corporación RAD, que es tal vez el think tank más importante en estos temas en Estados Unidos, ubicó no menos de 12 modelos regulatorios posibles, nada más para el caso de la marihuana. Y también depende del contexto. Hoy por hoy hay prohibición del alcohol en los Altos de Chiapas, en comunidades zapatistas. Los efectos de esa prohibición no son los mismos que en Chicago en los años 20. Ahora, ¿dónde está Margarita Zavala en este tema? En términos generales, quiero un enfoque de salud pública, ampliar el acceso a tratamiento, política de prevención. En caso de marihuana, sí a la marihuana médica y científica, sí a la ampliación del gramaje, no a la criminalización de usuarios y no por ahora legalización con fines otro minuto. Así es. De hecho, vamos a continuar con este tema. Sobre todo, me gustaría conocer los porqués de sus posiciones. Vidal, es tu turno. Sí, gracias. Sí, necesitamos cambiar el enfoque de manera importante, porque tenemos que poner en el centro de la discusión a las personas. Y las personas lo que requieren son, y primero, información para tomar las mejores decisiones, y segundo, no estar presa de la autoridad y poder ser detenidos solamente por un tema de consumo. Segundo, hay también dentro de este fenómeno el tema de que personas que están en las cadenas del narcotráfico, no en las posiciones principales, no siendo un peligro para la sociedad y que están hoy en las cárceles por ser una mula, por a lo mejor facilitar algún tema, por ser cultivadores, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente es algo bueno que estén con las penas que están teniendo. Segundo, también tenemos problemas muy serios porque hay drogas que no son posibles que la población tenga de medicina de dolor. Esto tiene que ver con opacios, en donde en México es muy claro, en donde no tenemos las alternativas para que personas que tengan una enfermedad puedan usarlo. Gracias, y eso sucede también con la marihuana. Se te acabó el tiempo. Rodrigo, los cómo y el por qué. Claro. Mira, nosotros creemos que lo que necesita la sociedad no es información ni que se eleven como tal los gramajes, ¿no? Lo que necesitamos es que la sociedad y los consumidores tengan oportunidades y tengan también educación desde temprana edad. Hay una propuesta que mencionó el candidato El Bronco en el debate, tiene que ver con las prepas militarizadas. Ha habido una serie de polémica alrededor de este modelo. No se trata de generar un ejército desde la juventud ni nada por el estilo, que también habría que platicar ese tipo de propuestas en otros contextos. Se trata de que a través de la disciplina, de los valores y el conocimiento, se vaya formando desde la adolescencia a los jóvenes. Y este modelo ya se implementó en Nuevo León. Hoy hay 1,500 jóvenes que están en prepas de modelo militarizado, donde la Secretaría de la Defensa Nacional pone a los maestros y pone un modelo educativo que ha funcionado sin precedentes. Y hay que preguntarle a esos 1,500 alumnos si alguno de ellos ha sentido atacados sus derechos humanos en algún momento. Se acabó tu tiempo. Laura. Bien, ¿por qué proponemos este cambio de modelo? Pues primero porque no se ha disminuido el consumo. O sea, claramente la estrategia
que se ha implementado en México en los últimos años no ha funcionado. No se ha disminuido el consumo, la edad de inicio de consumidores es cada vez menor, ¿no? Estamos hablando de 11 años en promedio en el que los niños empiezan a consumir drogas. Estos niños jóvenes están expuestos no solamente a los narcotraficantes, porque es ilegal. La marihuana, según las encuestas, es la droga que más se consume, alrededor de 60%. Entonces, estos jóvenes están siendo expuestos no solo a los criminales, sino también a los policías, que los tratan a ellos como criminales, porque la violencia asociada a la llamada guerra contra las drogas pues tampoco ha disminuido. Simplemente este año fue el año más violento de la historia de México y esto está asociado a las drogas. Gracias, Laura. Alejandro. A ver, ¿por qué un enfoque de salud pública? Porque, a ver, la descriminalización del consumo tiene pocos efectos. Eso está demostrado de evidencia práctica, que tiene pocos efectos sobre el nivel de consumo. Y segundo, porque es un desperdicio de uso de los recursos del Estado meter a la cárcel a la gente que está ahí nada más por consumir. Sin embargo, el tema de la legalización con fines lúdicos, eso sí tiene implicaciones más amplias. Y ahí yo creo que sí se impone un principio precautorio, porque no sabemos lo suficiente sobre niveles las elasticidades relevantes. No sabemos sobre el impacto sobre otras sustancias, alcohol y tabaco. Segundo, hay un principio democrático. Bien que mal, 70% de la población, en encuesta tras encuesta, se opone a la legalización con fines lúdicos de la marihuana. Y otras drogas están sobre el 90%. No es lo único que cuenta, pero también cuenta. Y hay un argumento práctico que que me espero para la siguiente fase. Gracias. Es tu turno, Mariana. Gracias. Si quieres oprimir el botón, por favor. Mucho se habla en el mundo, pareciera que hay una polarización en cómo entrarle a este tema. El primer aspecto sería la militarización de los que están de acuerdo en que se combate a través de las armas, de la fuerza, este problema de las drogas, y los que están del otro extremo por la legalización. Me parece que sí se puede encontrar un justo medio y uno de estas primeras aproximaciones es precisamente el abordar este tema desde el punto de vista de la salud. Que 3 medidas importantísimas. Primero, sí hay que pronunciarse, sí hay que revisar y regular el uso medicinal de la marihuana. Me parece que aquí hay que aprovechar bien las propiedades que tiene esta hierba y me parece que sería un primer paso. Segundo, me parece que sí hay que actualizar esa tabla, la tabla de la Ley General de Salud, porque el gramaje es mínimo y cualquier persona podría caer en, es decir, es una dosis sumamente menor y evidentemente todos podrían caer en la criminalización en este caso. Bueno, este es el primer round, apenas estamos conociendo las posiciones de cada uno de los participantes. Vamos a ir a un segundo round que es ya un combate mucho más duro, ¿no es así, Andrés? Crímenes contra la lógica. Vamos a un breve corte comercial. Quédese con nosotros, esto se va a poner muy bueno. Ya sabe usted, en una pelea de box, el primer round es de los jabs, se acomodan los contendientes, después viene ya el combate cuerpo a cuerpo, vienen los uppercuts, los ganchos al hígado, también los golpes más directos, esperemos que todos ellos absolutamente legales. En este momento las reglas son distintas, vas a empezar, Rodrigo, y después te van a poder interrumpir, de manera que yo sentí que todo el mundo estaba de acuerdo, menos Alejandro y tú, Rodrigo, pero a ver, defiéndeme, ¿realmente vale la pena militarizar las escuelas? ¿Esa es una verdadera solución? Puedes empezar y tienes 30 segundos sin interrupciones, después te pueden interrumpir. El tema de las drogas, apriete el botón, vas. Gracias. ¿Alguno de los que están en el auditorio esta noche conoce a alguien que consume drogas? ¿Ustedes, Sergio, Andrés, conocen a alguien que consume drogas? ¿Ustedes? Seguramente sí. Seguramente tienen a alguien cercano que consume drogas. Y eso tiene que ver porque sí ha aumentado el consumo. De acuerdo a la última encuesta de consumo de drogas, alcohol y tabaco, en los últimos años se ha prácticamente duplicado el consumo de las drogas. Quiere decir, para efectos prácticos, que ha aumentado la demanda. Y esto obviamente viene de un contexto también donde no hemos sabido brindar oportunidades. A ver, yo decía Sergio que parecía que todos estábamos de acuerdo y no. Rodrigo dijo hace rato
que él no cree que la gente necesite información y que tampoco cree que es necesario que se eleven los gramajes. La primera me parece, con todo respeto, pues, absurda. O sea, claro que se necesita mucha más información sobre el daño que las drogas generan al cuerpo. Por supuesto que nadie dice que las drogas son inocuas. Las drogas sí generan muchas de ellas dependencia. Rodrigo. Mira, lo que dije es que no solamente es información lo que se necesita educación. Y desde temprana edad, y no solamente en materia de drogas, sino educación en el más amplio sentido de la palabra. No, literal dijiste, no se necesita información, ya lo aclaraste, ok, pero sí lo dijiste tal cual, y dijiste que no se necesitaban incrementar los gramajes. Para decriminalizar o descriminalizar el consumo de las drogas es indispensable aumentar el gramaje. Por favor, había pedido primero Mariana, oprime Mariana y después ya puedes interrumpir después de unos segundos, Alejandro. Bien, pero aquí el punto es, si hablamos de educación, etcétera, eso como una medida a largo plazo, pero ¿qué hacer con la cifra que dijo Vidal? Más de 150,000 personas que han sido detenidas, que fueron detenidas por consumir droga. Me parece que aquí es algo inmediato y una política inmediata que tenemos que establecer. Y aquí lo importante, yo había dicho, actualizar esa tabla de las distintas drogas para elevar a un gramaje razonable y de esa manera, pues realmente ser congruentes con descriminalizar el consumo. Pero la otra también Rodrigo. Perdón, solamente para aclarar el punto. Creo que todos, al menos en esta mesa, estamos de acuerdo en que el criminal no es en sí mismo el que consume. Y nosotros estamos de acuerdo en eso. Y no estamos apoyando que se criminalice a quien porte o consuma. El problema va más allá. El que produce, el que comercializa, el que mata por vender. A ver, yo creo que sí hay que hacer aquí varias distinciones. Uno, un tema es la marihuana y otro son el resto de las drogas. Claro. El resto de las drogas es discusión de café. El régimen internacional de control de drogas va a permanecer más o menos intacto en los próximos 10 años. En 10 años vamos a tener un debate similar. El caso de la marihuana sí puede cambiar y sí está cambiando. Pero ahí yo creo que sí vale la pena. Sí tenemos deficiencias serias en términos de información. No sabemos, no sabemos si creció el consumo. La encuesta nacional de adicción de 2011, que es la previa a la ENCODAT, es muy mala. No sabemos en dónde estamos parados siquiera. Un primer esfuerzo que se tiene que hacer es generar más información. En Estados Unidos se produce todos los años una encuesta nacional de uso de drogas. En México tenemos una cada 5 en el mejor de los casos. Tenemos 4 desde 2002. ¿No? Ahí hay una primera tarea del Estado, saber qué está pasando en el terreno. Ahora, en efecto, hay 170 y tantos mil que han sido detenidos. En los hechos son relativamente pocos los que están en la cárcel por consumo. Estamos hablando de 30 a 40 mil más o menos. Como el 10% de la población penitenciaria está ahí por un delito asociado a drogas, más o menos incluyendo narcomenudeo. La estimación que tenía el gobierno federal de si se ampliaba el gramaje de 5 a 28 gramos para el caso de la marihuana, eso hubiera significado la liberación de más o menos 2.500 reos, ¿no? Digo, más o menos. Vidal, habías pedido. Sí, y que no fueran presa del Ministerio Público, es decir, que es el otro problema. Fueron detenidos, probablemente una mordida, hubo abusos, etcétera. Es decir, es un despropósito perseguir consumidores y lo hacemos. Lo hacemos por muchas razones, pero la principal es que el gramaje que se aprobó a propuesta de Felipe Calderón fueron 5 gramos, que fue ridículo. El presidente Peña propuso incrementar el gramaje a 28 gramos y los senadores del PAN y del propio PRI pues no aprobaron la reforma que proponía Peña, que además incluía que un Ministerio Público tendría que probar también la intención de comerciar, no solo el gramaje, y además una versión más amplia de marihuana medicinal que la que se terminó aprobando. Entonces, el punto es, parecería un acuerdo, pero a la hora que hay propuestas legislativas, nadie le termina entrando. Pero yo creo que es principalmente porque siempre es un fin electoral, ¿no? ¿Cuándo se presentó esta propuesta del presidente Peña, si tú recuerdas? 2016, no creo que haya tenido mucho que ver locales, con lo electoral. ¿No? Así como hoy la propuesta del fuero, ¿no? Que simplemente es un poco taparle el ojo al macho. O sea, un poco esa es la lógica de la política pública, que vamos ahí, si conviene electoralmente o no, hablar. A ver, yo creo que no es un tema fácil, ¿eh? A ver, de cualquier forma, no es un tema fácil, tan es así que ni en la propia ONU, ¿no? En el marco de la Asamblea se han puesto de acuerdo. Entonces, creo que sí va para un debate largo, pero creo que es inmediato que se tengan que sentar los países. Y yo creo que en este caso particular, México sí tiene que buscar un acuerdo regional y en particular con los Estados Unidos, porque a final de cuentas tenemos consumidores y aquí tenemos los productores. A ver, nada más 2 cosas. O sea, sí hay un acuerdo ya del Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas
el periodo extraordinario de la Asamblea en el 2016 y sí llegaron ya a acuerdos, precisamente en el sentido en el que estamos diciendo, descriminalizar el consumo, un enfoque de derechos humanos, un enfoque de salud pública, y en ese sentido México está corto, se ha quedado súper corto, y la reforma que pasamos hace unos años, un par de años en el Senado de la República, algo así, o en la empresa, no me acuerdo, y en el Congreso pues se quedó corta porque es una contradicción decir que se permite el uso de la marihuana para fines medicinales, pero no la producción y el... A ver, yo creo que aquí es un tema que sí es de fondo. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en no criminalizar a los usuarios. Ahora, eso tiene implicaciones en términos de libertades públicas, tiene implicaciones para esas personas en específico. No tiene implicaciones, por ejemplo, en términos de violencia. Correcto. O sea, va a reducir, eso reduce el número de homicidios entre cero y nada. Para reducir la violencia, entonces ahí sí hay que entrarle al tema del mercado. Y entonces es ahí donde entran las discusiones mucho más complicadas. Sí vale la pena destacar que la legalización... Vidal, adelante, Vidal. Bueno, podría tenerlas en términos de encarcelamiento y de que una persona que consume, depende cómo, puede no enfrentarse al crimen organizado. Ya la Corte también nos ha marcado el tema de cómo la puerta trasera eliminarla y tener una alternativa de prohibición legal, que es la autoproducción y con consumo. Es una alternativa que podemos explorar, y eso sí puede reducir violencia, porque una persona que consume puede tener una alternativa de producción. Por favor, Laura. Y también, no, por supuesto, y también hay que entrar al tema, y también legalizar la producción y la venta de marihuana, que es la droga que más se usa, pues por supuesto que tiene que tener un efecto en la violencia. O sea, Alejandro. De hecho, hay muy poca violencia social en los mercados de marihuana. Yo creo que yo sí reto a cualquiera de esta mesa. Rodrigo. Rodrigo. Sí, el tema de la violencia es un tema fundamental en el tema de las drogas. Quizá una persona que no tiene los recursos para allegarse a las drogas que desea consumir va a terminar delinquiendo, va a terminar secuestrando o va a terminar siendo víctima de una pandemia. A ver, es que hay tres tipos de violencia que hay que distinguir asociadas a las drogas. La violencia, lo que se conoce la violencia psicofarmacológica, aquella que proviene de los cambios que produce en la personalidad la droga, que es una. Dos, la violencia económico-compulsiva, que es lo que la gente tiene que robar para mantener. Y tercero, la violencia sistémica, que es la que proviene de los mercados. Ese es el corazón del problema, ¿no? En México. Para abordar eso, la marihuana no basta, ¿eh? Eso sí que queda clarísimo. La marihuana, si en el mejor de los casos, no va a reducir en 10 y 20% el número de homicidios. Nos regresa a 2017-2016. No, o sea, no basta, evidentemente no basta. Evidentemente se tendría que legalizar todas las drogas para que se combatiera el tema en serio, pero ese no es, yo creo que el debate, no estamos en México todavía en ese punto del debate, pero sí un inicio sería legalizar la marihuana. Vidal. Sí. Yo creo que, a ver, si hay evidencia de que cuando hay operativos incrementa la violencia, cuando hay operativos contra la marihuana debe haber un incremento de violencia, a lo mejor sea 20%, ya lo quisiéramos. Cuando es ridículo además que hacia el país donde se exporta, pues la marihuana ya es legal. Creo que ahí pudiéramos trabajar en ese tema. No es legal, en Estados Unidos no es legal a nivel federal, es legal en algunos estados. Bueno, aquí un punto importante es que la verdad sí creemos que si se ve de manera aislada el fenómeno y no se ven todos los demás delitos que se relacionan con la venta de drogas, nos podemos estar perdiendo de una parte importante de todo el contexto. Lo que ha dicho José Antonio y lo dijo en el día del debate es que hay otros, que legalizar la marihuana no necesariamente va a reducir ni la violencia ni tampoco otros delitos que están vinculados. Las bandas que venden droga también están cometiendo extorsión, están cometiendo otro tipo de secuestro, trata, es decir, hay un grupo importante de delitos relacionados con eso. Mariana tiene razón en tratar de ver toda la película completa y en asociar los delitos. La gran diferencia es que esos delitos, extorsión, secuestro, trata de personas, ya son delitos. Y si no están siendo combatidos eficazmente, pues es por una falta de eficacia del Estado. No, es un debate distinto. Pero esos delitos, como decía Alejandro, provienen de una de las formas de violencia, de la violencia estructural o del mercado. Mucho de la extorsión, mucho del secuestro, también está ligado al narcotráfico, y eso hay que decirlo y hay que entenderlo. Legalizar otras drogas yo lo veo complicado, porque además déjame decirte que legalizando la marihuana hay muchos estudios que de alguna manera señalan que puede llevar al consumo de otras drogas por las propias propiedades de la droga. La llamada teoría del umbral no está probada, ¿eh? Del umbral. Al contrario, hay quien dice que incluso puede ser
una droga de salida. Hay que tener cuidado en el estigma. Un consumidor no es igual a un adicto. Ese es el problema incluso de la encuesta que se refería a Alejandro de drogas. Y aquí hay mucho estigma. Hay un candidato del PRI en la Ciudad de México que dice que los candidatos tienen que hacerse antidoping para demostrar algo. Ahí está haciendo un daño y está criminalizando a personas que consumen ciertas sustancias. Mariana. Pero yo creo que hace falta sí ver un enfoque integral en el tema de los consumidores en general, no nada más el tema de los consumidores de marihuana, porque está habiendo en el mundo una migración hacia otro tipo de drogas. Por ejemplo, hoy por hoy hay 700 tipos de drogas sintéticas y las están consumiendo los jóvenes. Las están prefiriendo por encima, yo creo, de la propia marihuana. Y entonces aquí sí es donde se vale analizar la estrategia integral para el tema de los consumidores, que es el punto de donde partimos, me parece, Vidal y yo. ¿Sí? Yo creo que además coincido con él cuando dice, bueno, han sido sometidos y han pasado por el Ministerio Público. Ese es uno de los grandes puntos, no solo la tabla, sino qué vamos a hacer cuando llega un policía y... Por favor, Rodrigo. Pero ese problema de los ministerios públicos es en general, y no solamente es contra alguien que consume drogas. O sea, igual te pasas un semáforo, llega el policía a pedirte una mordida. O sea, es un problema sistémico. Perdón, pero si queremos descriminalizar en realidad, no nada más vamos a hablar de una tabla, vamos a hablar de cómo se le trata a esa persona que es consumidora y que la interpela un ministerio público. Va a ser sometida y va a pasar por todo el viacrucis de que se inicie la carpeta de investigación. ¿Y cómo se le trata en un ministerio público a una persona que es víctima de un delito que fue cometido por alguien bajo el influjo de drogas? Me parece que esa ya es otra discusión, o sea, eso no tiene que ver. Lo que yo estoy diciendo es que si de verdad vamos a descriminalizar, tenemos que realizar un protocolo especial para el tratamiento, para cómo se acerca la autoridad con ese consumidor. Vidal. Y hay también, y creo que dentro de la discusión debe estar, cientos de miles de personas que también están en la cárcel. La mayor parte de las personas en la cárcel de México están por delitos de drogas, que no necesariamente tendrán que estar en la cárcel. 6 segundos, vas. La mayoría de las personas en México no están en la cárcel por delitos de drogas. Una buena cantidad. No, menos del 10%. Se acabó tu tiempo, Alejandro. Muchas gracias. ¿Sigues? Sí, bueno, no por consumir, no hablo de consumir o de poseer, sino que están relacionadas con otro delito. Es decir, con esta como misión que parece que nos dieron de destruir las drogas y no permitirlas bajo el propósito, hemos encarcelado y hemos violentado muchas cosas y hemos abusado del uso de la ley con ese nombre. Bueno, lo que queda claro es que la política de seguridad alrededor de las drogas mismas no ha funcionado. Y eso sí hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo de inmediato. Y eso es una política de seguridad que de alguna manera ha sido responsabilidad de los que han gobernado en los últimos 2 sexenios. Entonces tenemos que entrarle de fondo al tema. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de esta política cool o fancy de, ay, sí, vamos a legalizar la marihuana para vernos progresistas, para vernos buena onda, para que los chavos voten por nosotros. No se trata de eso. No, es que no es una cosa de parecer buena onda o ser fancy, es una necesidad. Este tema sí está representando un problema en la sociedad, un problema de salud pública, un problema de violencia, y como dijo Alejandro, por eso se necesita la intervención del Estado. Algo tenemos que hacer. Sí, yo lo que llamaría es que si hay consensos tendría que haber ya acciones. Es decir, yo mismo he presentado iniciativas, hay un ánimo sobre esto y a la hora de la hora, y eso no tiene que ver con las elecciones, más bien no hay un compromiso con reducir la violencia y apoyar a los consumidores. Rodrigo. Bueno, yo solamente les quiero poner sobre la mesa, si estamos proponiendo legalizar el consumo, también hay que ponernos a revisar la parte de la oferta. ¿Cómo lo vamos a producir? Ya habían dicho de la autoproducción y demás, pero si no revisamos a fondo Rodrigo, la parte de la oferta... se acabó tu tiempo, gracias. Mariana. Yo en ese punto me parece que sí, vuelvo a este acuerdo internacional y sobre todo con Estados Unidos para saber qué es lo que vamos a hacer en una política integral de drogas en la región. México está poniendo los muertos, lo sabemos, ya ha aumentado en los consumidores y algo tiene que salir de este diálogo binacional con Estados Unidos. Se te acabó el tiempo, Mariana. Laura. Vidal, tienes 2 segundos. 2 segundos, hay que tomar con seriedad el tema. Creo que no lo hemos hecho. Perfecto. Laura, 18 segundos. Reiterar las propuestas del Frente, mayores campañas de prevención, incrementar el gramaje para descriminalizar, servicios de salud pública, adictos y apoyo a sus familias y capacitación, protocolos a ministerios públicos para que traten como no criminales a los adictos. Bueno, pues ahí están los temas ya tratados a fondo. Hay temas muy interesantes, pero en el siguiente round vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas por parte de Andrés Ruemer y un servidor, Sergio Sarmiento, y también las conclusiones de los participantes. No le cambie, que estamos de regreso en un momento más.
Estamos en el round del knockout, el tercer round, y empezamos con preguntas a nuestros participantes. Laura, hemos hablado de quizás descriminalizar la marihuana, quizás otras drogas, pero no hemos hablado del comercio. ¿Cuál es la posición de Ricardo Anaya sobre este tema? Un minuto, adelante. Bueno, en este tema la propuesta del Frente sí es hacer una gran discusión nacional. Es un tema al que tenemos que escuchar sin duda a la sociedad, expertos, académicos y poder construir entre todos una solución a través de posiciones bien informadas. Hace rato decía Alejandro que un enorme, más del 60% de la población no está de acuerdo en legalizar ni siquiera la marihuana, que digamos que en términos generales de las drogas pues es la que menos daño genera, mucho menos las otras drogas. Entonces, sí, desde el punto de vista del Frente, sí tenemos que hacer una consulta, una discusión nacional para ver qué es lo que se tiene que hacer en términos de comercio. Mi posición personal ya la dejé clara hace rato, creo que sí se tiene que legalizar al menos la oferta de marihuana, pero el Frente plantea hacer una consulta nacional. Laura, gracias. Alejandro Ope, nos dices, has sido el más escéptico al respecto de la legalización de la marihuana o de otras drogas. Entonces, ¿qué funciona? ¿Cuál sería la propuesta de Margarita Zavala para enfrentar el problema del narcotráfico y de la violencia? A ver, el narcotráfico es un síntoma, no es el problema. El problema es la ausencia del Estado, la debilidad de las instituciones del Estado. Es por ahí donde hay que caminar. En Colombia tienen una frase que es muy buena, que es: la coca empieza donde acaba el concreto. En México la amapola empieza donde acaba el concreto, donde no empieza el Estado. Hay que poner el Estado allí. Tenemos que tener una discusión, sí, sobre la legalidad o no de distintas sustancias, pero esa no es en el fondo una discusión de seguridad. Esa es una discusión sobre libertades públicas, esa es una discusión sobre salud pública, es una discusión de otro tipo, ¿no? En el caso específico de la marihuana, yo creo que tenemos aquí una ventaja. Estados Unidos no está haciendo el trabajo por ahora. Gracias a la legalización estatal en Estados Unidos, se está colapsando la exportación de marihuana a Estados Unidos. Eso está destruyendo la industria criminal, parte de la industria criminal en México, la marihuana, sin que nosotros tengamos que pagar un costo. Y eso hay que considerarlo a la hora de pensar en alternativas regulatorias del lado mexicano. Gracias, Alejandro. Mariana, en el debate del 22 de abril le pregunté a José Antonio Meade cuál era su posición acerca de este tema, la legalización de las drogas. Dijo que no era una respuesta a todo el problema. ¿Cuál sería la respuesta al problema general? Coincido con Alejandro en que ha faltado Estado de Derecho y podemos irnos también a muchas otras causas. Y yo creo que son 5 puntos importantes. Fortalecimiento institucional de las instituciones de seguridad pública y seguridad y justicia. Leyes es un tema también de legislación a nivel nacional para homologar la persecución de ciertos delitos, es presencia policíaca con capacidades, es inteligencia y desde luego que es un acuerdo contundente con mucha determinación que ha referido el propio José Antonio Meade con Estados Unidos. ¿Tienes 30 segundos todavía? ¿Quieres continuar o Sí. Y en el caso del fortalecimiento institucional me parece que tenemos que hacernos cargo que en las instituciones de procuración de justicia, por ejemplo, el narcomenudeo es responsabilidad totalmente de los estados. ¿Y qué es lo que está pasando? Las procuradurías tienen muy pocas o nulas capacidades para investigar este tipo de delitos. Se formaron los COEs, que eran estos centros supuestamente para, en manera coordinada con la Federación, perseguir el narcomenudeo, y realmente no le han invertido, no tiene capacidades. Gracias, Mariana. Vidal, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que este tema, como otros, se deben resolver con consultas públicas. ¿Es este el mecanismo ideal para resolver un tema tan complejo? Bueno, lo que ha dicho es que es un tema que hay que ponerse a discusión. No exactamente el mecanismo, es un tema que hay que ponerse a discusión de expertos, de la opinión pública, pero sin duda con un enfoque de buscar alternativas, es decir, de sí pensar distinto a lo que hemos hecho. Porque efectivamente estos problemas de seguridad pública que los tenemos con el ingrediente del narcotráfico explotaron la violencia en el país de manera muy importante, y eso lo tenemos que resolver como el tema del número de personas que están en este momento en la cárcel y que no necesariamente son un riesgo para la sociedad. Y el problema es que también el usuario, que en México cada vez es más ese problema, lo estamos poniendo en riesgo porque ni reducimos los riesgos que los que incurre al consumir una sustancia, ni los daños que puede tener también porque es presa del crimen organizado o de la propia policía. Ahí necesitamos cambiar las cosas y tener una discusión a fondo del tema.
Gracias, Vidal. Rodrigo, el Bronco ha señalado que, por ejemplo, al que roba hay que cortarle las manos. ¿Cuál sería la pena que habría que darle a un narcotraficante y qué tendríamos que hacer con los consumidores? Mira, yo creo que el tema del Código Penal hay que revisarlo. Por supuesto, te reitero, al igual que el programa pasado, la propuesta fue específicamente para el funcionario corrupto, aquel que se roba el dinero de la gente. Esa fue la propuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Como te señalaba, hay otras propuestas que también las dijo en el debate. Las preparatorias militarizadas, que lo reitero, es un modelo que ya se hizo, tampoco es una ocurrencia, es una propuesta bien fundada. Ya se hizo y déjame decirte que hoy en día una persona le tiene más confianza a un militar del ejército que a una persona de la CENTE o del CENTE. O sea, con todo respeto para los profesores que hacen bien su papel, pero el modelo militar que se está utilizando en Nuevo León está alejando a personas de bajos recursos a las cuales se les dota de todo lo necesario para su educación, desde la alimentación, uniformes y un modelo de disciplina y valores que ningún otro modelo educativo, a través de los contenidos que señala la propia Secretaría de Educación, ha logrado en este país, en ninguno de los estados. Bueno, pues son las posiciones de estos 5. Andrés, son tus preguntas, Andrés. Ya vas, te vas a sumar. ¿Con quién quieres que empiece? Bueno, empiezas con Laura. Laura, tú dices que en lo personal estás de acuerdo con la comercialización, de alguna manera una regulación distinta de la producción y la comercialización. Danos un ejemplo, ¿a qué te referirías? Por ejemplo, ¿la marihuana lo harías más un tipo de mercado tipo alcohol o un tipo más relacionado al tabaco? Porque dentro de este campo hay muchas regulaciones. ¿Qué propones? ¿Cómo hacerlo? Bueno, otra vez, esta es mi opinión personal. Insisto, el Frente está por hacer primero una discusión nacional sobre este tema. En efecto, creo que hay distintas regulaciones. Una que me parece muy buena es la que hace el gobierno de Canadá, ¿no? En el que está involucrado directamente el Estado, instituciones de salud del Estado, y que en el caso de ellos, para el alcohol, por ejemplo, es el propio Estado el que vende y regula la comercialización del alcohol. Yo creo que algo así podrá funcionar en México, una serie de regulaciones de calidad por parte del Estado y el mismo Estado el que pudiera en un principio pues proveer estas sustancias. Tienes 16 segundos. ¿Por qué conviene que el Estado venda, por ejemplo, la marihuana o el alcohol en lugar del sector privado? Me parece que habría un mayor control que si lo dejamos en un principio a privados, en una primera etapa por lo menos. Gran tema. Así no tiene sentido que la gente compre y venda. Tú dijiste que sería un debate de café el de hablar de otro tipo de drogas. Realmente Portugal ya tuvo ese debate y le ha quitado la criminalización a casi todas sus drogas. La pregunta que yo te diría, además, podría ser un debate de café también lo de la marihuana, porque como dices no incide mucho. ¿Qué política pública crees que hay que adelantar en México, por lo que está pasando con el crimen organizado, para eliminar el mercado negro? A ver, Portugal descriminalizó el consumo, sigue persiguiendo el tráfico, la producción y la comercialización. Se mantiene dentro de los tratados internacionales en la materia, no hay que confundirse al respecto. Tiene otro tipo de política para atender a los consumidores. Déjame ponerte, cualquier alternativa en esta materia... Pero de todas las drogas, digo. Pero de todas las drogas, de todas las drogas, en efecto. Yo creo que sí se puede avanzar en descriminalizar el consumo, pero insistimos, el grueso de los problemas, sobre todo en el caso mexicano, el grueso de los problemas no provienen del consumo, provienen del tráfico ilícito y sobre todo el tráfico internacional ilícito. Entonces, en esa medida, lo que se puede hacer desde la perspectiva interna es relativamente limitado. Estamos acotados por dónde estamos geopolíticamente, por dónde estamos en términos de la legalidad internacional. Es decir, en esto no hay salidas buenas. Eso es escoger entre opciones malas. Ay, nos hace falta otro programa. Mariana, tú dijiste de que el candidato José Antonio Meade ha hablado de otros crímenes y de otros temas. La diferencia con otros es que esto a veces se llama crímenes sin víctimas. Es decir, yo quiero fumar droga. Yo no es que quiera ser torturado. ¿Cómo responderías tú a una política pública así, donde sí hay que diferenciar, donde aquí me están no dando la libertad de opción, versus otra donde sin duda alguna hay un daño a terceros? Sí, a ver, por eso, desde luego, nosotros creemos en que
digamos, toda estrategia, lo ha dicho claramente también José Antonio Meade, toda estrategia que tiene que ver con este tema de drogas tiene que pasar por protección de derechos de las personas, tenerlas en el centro. Y sobre eso construir la que sería la política. Coincido en que me parece que hay que ir tomando decisiones pronto y en el caso del consumo sí se pueden tomar ciertas medidas rápido o pronto y yo creo que este proceso electoral puede ayudar para impulsar un nuevo acuerdo hacia los próximos años para que se pueda tomar la definición de qué hacer en el caso de si legalización o no de la marihuana y más allá pues un acuerdo mucho más grande respecto de la atención de y la contención de la oferta e insistir en que tenemos que sentarnos a dialogar con Estados Unidos en este tema. Bueno, Vidal, has dicho que es muy poco la cantidad autorizada para el consumo y que hay que aumentarla. La peor política pública es vamos a liberar que consumas lo que quieras, pero vamos a prohibir que te vendan, porque el mejor negocio va a ser exactamente el crimen organizado. ¿No te parece tu argumento un crimen contra la lógica? Bueno, un crimen contra la lógica es lo que está sucediendo, es decir, se legaliza, se permite un nivel de posesión que en los hechos es imposible tenerlo. Entonces, esta ley de Calderón, de hecho, criminalizó a los consumidores. Por eso tantas personas son detenidas, de hecho, ¿no? Porque es prácticamente imposible, si tú vas a consumir, llevar esa cantidad. Es decir, no es la cantidad que se comercia. Es como si la cerveza estuviera permitida, pero el Six estuviera prohibido. Entonces, lo que necesitamos son políticas realistas. En el mundo, más o menos es la onza, son los 28 gramos. Es una cantidad que, si alguien la tiene, difícilmente se dedica al narcomenudeo. Es una cantidad razonable para un consumidor. Eso hubiera ayudado, pero el PRI y el PAN ahí estuvieron en contra, a reducir el número de personas perseguidas. Y volvemos a lo mismo. El consumidor es importante y en México cada vez son más importantes tanto el consumo como los mercados también ilícitos ligados al consumo local. Gracias. Tu candidato ha sido pues aventado, ¿no? Y de repente dice cosas que hasta han hecho noticia. ¿Por qué no, como lo han dicho muchos, hacer lo mismo y siempre esperar resultados distintos? Es el principio de insanidad, inspirados en Einstein. ¿Por qué no, en serio, vamos, Bronco, cambiemos el paradigma? Vamos a regular distinto el mercado y legalicemos con regulaciones, impuestos, etcétera, la venta y la oferta, porque si no, no acabamos con el crimen organizado. ¿Cómo crees que pensaría tu candidato y cómo convence al público de que ya hay que hacer las cosas distintas? Hay que hacer las cosas distintas y coincido con una cosa con Mariana. Hay que centrar la política en la persona. Y lo que Jaime Rodríguez dice, no hay que preguntarse si quiere o no consumir la persona, si puede o no, si se le va a criminalizar o no. Hay que preguntarse por qué quiere consumir drogas, cuáles son sus circunstancias que le llevan a consumir drogas y atendamos esas circunstancias que son la verdadera causa del consumo de drogas, de la demanda como tal, que después genera también que exista una oferta como tal donde pueda ser propicio hacer el negocio del narcotráfico. Eso es lo que ha dicho el candidato. Sí hay que cambiar el paradigma, pero no solamente en revisar si el consumo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hablaban de que una de la preocupación de criminalizar al consumidor es que llega a las instituciones podridas que nos han dejado los partidos políticos y es extorsionado. Y es lo mismo que pasa con todos los demás delitos. Y tenían la oportunidad de nombrar en este periodo de sesiones a un fiscal independiente, a un fiscal anticorrupción, y no lo hicieron. Entonces yo escucho mucha política muy vacía. Bueno, pues son las posiciones y las respuestas. Tenemos ahora un minuto de conclusiones. Empezamos con Alejandro Ope. En materia de drogas nada es fácil y nada es obvio. Todas las alternativas implican costos, costos de algún género, costos para algunos grupos, costos que a lo mejor no se iban a distribuir equitativamente. No es lo mismo ser dependiente de las drogas en la colonia Roma, que en Iztapalapa. Tiene implicaciones distintas. Segundo, las drogas no se acaban con las que son ilegales. Las drogas que más daño producen son las que son legales. Empecemos con el tabaco y con el alcohol. Entonces, ahí también hay una tarea para pensar en cómo regularla. Esto es importante. Regular esas drogas también puede generar mercados negros. Hay mercado negro de tabaco, hay mercado negro de alcohol. Y pensemos, por ejemplo, la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. No empezó en alguna esquina con un dealer vendiendo heroína, empezó en los consultorios médicos, empezó en las farmacias, empezó con productos legales altamente regulados y produjo una crisis de la cual todavía no salen los Estados Unidos y que tiene reverberancias en México.
Gracias, Alejandro. Mariana, es tu turno, 1 minuto. Sí, yo creo que hay un punto que se nos ha olvidado aquí comentar, que es la prevención en el consumo de drogas. O sea, ya hablamos de qué hacer con los consumidores, ya hablamos de qué hacer con la oferta, pero algo que también se nos escapa es qué hacer con la prevención, y aquí sí tiene que venir una política integral que no dependa de un programa de gobierno, de una dependencia solamente, sino que tiene que ser una estrategia transversal de cómo prevenir el consumo de drogas y además la comisión de otros delitos que de pronto van relacionados con la venta de drogas. Entonces, este es un faltante importante, lo dijo claramente también José Antonio Meade, nos hemos quedado cortos en la prevención, fue algo que reconoció y me parece que aquí tenemos que ser muy puntuales. Las familias mexicanas requieren seguridad, nuestros jóvenes requieren vivir en un ambiente tranquilo, de seguridad, y creo que es nuestra responsabilidad pensar en un futuro para ellos. Muchas gracias. Vidal, por favor, 1 minuto, aprieta el botón. Sí. Sin duda, la persona tiene que estar en el centro. Reducir riesgos y reducir daños debe ser la clave de toda política de drogas que pueda hacer. Esto implica información clara para el consumidor, eso implica que pueda entender las alternativas y que no esté en riesgo. Esa es la buena política pública. Esa es la política pública de prevención que necesitamos también en la sociedad. Tenemos que estar conscientes de que la mala política de drogas de México y del mundo es parte fundamental de la crisis de violencia que tenemos. Cuando hay un operativo, cuando se destruye un cultivo, se incrementa la violencia de esa zona de manera importante. Entonces, es parte fundamental pensarlo de manera distinta, y también tenemos que ver a muchas personas que hoy están en la cárcel y solamente eran cultivadores, solamente eran una persona, una mujer, que era una mula, que llevaba la droga sin realmente tener participación en el negocio. La pobreza también ha sido un elemento que está ahí presente. Rodrigo, 1 minuto. Si quieres apretar el botón. Coincido en que ha faltado Estado de Derecho, e inclusive diría que ha habido a lo mejor ciertos casos de corrupción que habría que revisar también en la manera en que hemos abordado no solamente el consumo de las drogas, sino en la estrategia contra el narcotráfico. Sí coincido en que hay que atacar el negocio, hay que de alguna manera pegarle la oferta, como pues también contrayéndole la demanda, desarrollando también espacios de oportunidades, desarrollando espacios donde erradiquemos la pobreza, como lo estamos haciendo hoy en Nuevo León, y además no solamente con asistencialismo, sino con programas que realmente generen desarrollo. Y apostarle a la educación, apostarle a un modelo educativo donde el maestro se vuelva a empoderar, donde los padres se vuelvan responsables, porque ahí también está mucho del foco del consumo temprano de drogas de hoy en día. Y la prevención, por supuesto, tiene que ver con este modelo de educación e información, y sí de la información de los efectos de las drogas. Por supuesto, no es que estemos en contra de esa información como tal. Laura, 1 minuto y cerramos el programa contigo. La actual política de drogas no ha funcionado, eso es evidente. Tenemos que cambiar esta política de drogas, construirla todos a partir de una discusión nacional, y coincido con los compañeros en que tiene que ser una estrategia que ponga en el centro a las personas. Una estrategia que prevenga el uso de las drogas, que atienda desde el sector salud tanto a los adictos como a las familias de los adictos, que es una parte muy importante, que por supuesto descriminalice, como ya lo habíamos comentado. Y esto desde el punto de vista del frente lo tenemos que plantear también dentro de la relación bilateral con Estados Unidos, que eso no lo tocamos, pero es fundamental, es uno de los elementos centrales de la relación bilateral, y tenemos que plantearlo y hacerlo de manera conjunta. Tenemos que fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones. Pues ahí están las posiciones de las 5 alianzas, de las 5 campañas, de los 5 candidatos. La última palabra la tiene usted. ¿Quedó convencido o no quedó convencido? Por lo pronto nosotros nos vemos la próxima semana a la misma hora para nuevamente otro programa de Convénceme. Hasta entonces. Buenas noches.